Buenas noches, bienvenidos a De Buena Fuente, quinta temporada. Estamos en la televisión pública de Tucumán, el canal de todos los tucumanos, Canal 10. Una semana en la que, bueno, si bien por un lado va la campaña que nos va a llevar a las elecciones el próximo 14 de noviembre, también sigue la Argentina y uno de los temas centrales que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales están dando batalla tiene que ver con los precios y que la gente tenga para comer, lisa y llanamente, y que llegue la comida al plato de los argentinos y las argentinas. Este es uno de los temas que va a atravesar De Buena Fuente este miércoles y le agradecemos a todos que nos acompañen. Los saluda el equipo, como siempre, grandes profesionales que nos acompañan todos los miércoles. Florencia López González, ¿cómo estás? Ramiro, buenas noches, ¿qué tal? Martín Faciano. Muy buenas noches. Sin barbijo, Exacto. Ahí te vemos la sonrisa Vamos angelical. vamos Te saliendo. vemos la sonrisa angelical hoy. Mariana Encibia, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Bueno, no acusaste recibo lo de angelical, ¿no? Pero bueno, sí, ya estamos todos con el calendario cumplido, hijos, hijas y demás, ¿no? Sí. Sí, como corresponde, y eso es lo bueno. Que el Estado también sigue vacunando a todos y todas de todas las edades, eso está buenísimo. ¿Qué preparamos para hoy? Esto es lo que preparamos para esta noche, mirá. Buena Fuente. Finalmente se aprobó la ley de etiquetado frontal. La licenciada Alejandra Caram nos cuenta qué beneficios traerá y cuál fue el proceso para lograr la legislación en la palabra del diputado Gustavo López. La canasta básica tocó máximos históricos en el país y son necesarios más de 2 sueldos mínimos para acceder. ¿Cuál es la realidad en la provincia? Nos visita el director de estadística Raúl García. La fábrica de chacinados recientemente inaugurada ya opera y provee trabajo local y productos al mundo. ¿Qué implica para la cocha? Nos lo cuenta su intendente Leopoldo Rodríguez. A días de las elecciones generales y luego de una cruda interna, los bloques legislativos municipales peronistas se van unificando, dejando atrás las divisiones. ¿Cuál es la actualidad del partido? El concejal David Misray responde todo. Bueno, muy bien, saludamos al director de estadísticas. Gracias, Raúl, por haber venido. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un área que está teniendo mucho trabajo por diferentes temas. Nunca han descansado, digo, pero ahora están también en medio de, que también vamos a hablar en medio de un censo, si se quiere, a la tucumana, que también es un apéndice que vamos a hablar, pero lo central es el tema de los precios hoy a nivel nacional, ¿no? Sí, nosotros desde 2018 en la Dirección de Estadística de Tucumán hemos recuperado el cálculo del IPC que se había discontinuado en 2007 y por primera vez canasta básica alimentaria y canasta básica total que no se medían antes. Claro, y algo muy importante en este contexto, ¿no? Donde parece que no hubo capacidad ni del gobierno anterior ni del actual de poder frenar el incremento de precios, ¿no? Sí, nosotros medimos los precios y eso se ve reflejado en el valor de la canasta básica y la suba que viene teniendo en el último periodo. Claro, porque las empresas, lo que dicen las empresas, si se quiere los conglomerados de alimentos, es esta cuestión de, bueno, el tema del dólar, el atraso cambiario. De hecho, el dólar ilegal ha subido a un pico histórico, ¿no? ¿Tiene que ver eso en el incremento de precios o hay otras variables también? ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros no analizamos causalidad, solo describimos el movimiento y lo que hace el equipo de la Dirección de Estadística de Tucumán es un equipo de encuestadores que salen a los distintos comercios en San Miguel de Tucumán y en el Gran San Miguel de Tucumán, relevamos esos precios y calculamos el incremento de ellos. Luego esos precios los aplicamos a una canasta de bienes que ha sido armada en función de una encuesta realizada que se llama Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares, que se hizo en 2012-2013, más la ayuda del equipo de nutrición del CIPROSA, y hemos armado la canasta básica alimentaria de Tucumán. Director, ¿por qué es importante conocer los números o los datos de Tucumán cuando existe un organismo como el INDEC? ¿Por qué cada provincia tendría que estar midiendo, por ejemplo, lo que tiene que ver con estos consumos? Bien, el INDEC es el órgano rector del Sistema Estadístico Nacional. Las direcciones de estadística de cada una de las 24 provincias trabajamos mancomunadamente con el INDEC. Las metodologías que usamos son las mismas. Ese lo mide a nivel nacional y a nivel regional, pero nos da la libertad a las direcciones de estadística que podamos hacer mediciones. Te pido, Raúl, un segundo, te pasamos el micrófono de mano para que te escuchemos mejor. Ahora sí. Decía que en el caso del índice de precios al consumidor, el INDEC mide
los precios a nivel promedio nacional y a nivel de regiones. Y nos da la libertad a las direcciones de estadística de provincia que podamos hacer mediciones locales. ¿Esto por qué? Porque los niveles y las variaciones de los precios no son los mismos de provincia a provincia. En el caso de una canasta básica alimentaria también es interesante medirlo a nivel de provincia, porque no necesariamente el consumo de alimentos es igual el del tucumano que el de un fueguino o el de un chubutense o un chaqueño. Y la cadena comercial, cómo llega del puerto hacia las provincias, ¿no? Todo eso tiene incidencia. Vamos a ver, porque hubo reuniones del sector de comercio de la Nación, este volantazo que pegó el gobierno nacional entre la gestión sin entrar en valoraciones, pero la gestión español con la gestión de Feletti, ¿no? Esta cuestión de tratar de salir a parar los precios de alguna forma, independientemente del 14 de noviembre. Bueno, hubo reuniones y en resumen, Feletti, el nuevo secretario de Comercio, decía lo siguiente. Sabemos que esto es simplemente frenar la aceleración inflacionaria para ordenar la cuestión precios y buscar que la expansión de consumo no sea lesionada por la aceleración de precios que venimos. Ese es el objetivo inmediato. Todos estamos viendo un último trimestre de mucho consumo, de mucha expansión. Estamos viendo que la baja de la circulación del virus, la baja del impacto del virus ha generado una alta movilidad de personas, movilidad de bienes, y no queremos que eso se frustre, ni por acciones especulativas ni por una aceleración de precios. La verdad que yo quedé muy satisfecho de la reunión porque el acompañamiento de los gobernadores fue pleno, hubo una clara comprensión del problema, una clara comprensión de la necesidad de sostener medidas regulatorias. También desde la Secretaría pensamos, como decía antes, que esta es una medida transitoria, que se va a mantener el diálogo a lo largo de los 90 días con las empresas y que a futuro hay que construir, y este tiene que ser un gran acuerdo del país, una canasta alimentaria amplia, regulada, de acceso masivo, porque es un país productor de alimentos y no puede estar sujeto el consumo de alimentos a estas tensiones. Son algo más de 1.400 productos que representan el 10% de la oferta de productos comerciales en góndola en un supermercado. ¿Dónde fue el mayor, o dónde detectaron ustedes de la Dirección de Estadísticas el mayor incremento en, si lo tienen, ¿no? Por supuesto, de alimentos? ¿En qué sector? ¿Si los lácteos o la indumentaria? ¿Qué fue lo que más se incrementó? Bueno, el capítulo alimentos es uno de los 12 capítulos que compone el índice de precios al consumidor y es uno de los capítulos que más ha aumentado. Dentro de los alimentos, bueno, sí, los alimentos básicos como lácteos, carnes han registrado aumentos importantes ligeramente por encima del promedio, ¿no? El promedio en el último mes ha estado en 3% y en lo que va del año lleva 34%, ¿sí? Claro. Y los alimentos han aumentado un poco más. Bien. Decía que son 12 los ítems que forman parte justamente de estas encuestas y entrevistas que realizan desde el sector. ¿Cuáles son los índices que más variación han tenido en este último tiempo? Porque recordemos que estamos hablando de septiembre, en donde se ha visto ese porcentaje acrecentado. Sí, servicios como agua, electricidad, gas, son capítulos que han aumentado mucho. Comunicación también ha aumentado mucho. Yo ahora no retengo los valores del índice de precios, pero esos son capítulos importantes. Educación también ha dado un salto notorio y restaurantes y gastos en restaurantes y hoteles también. El año 2020 ha sido un año en donde el gobierno nacional ha tenido una intervención directa sobre el congelar precios de bienes y servicios, de lo que tenía que ver con las boletas de la luz, del agua, del gas, pero también de los alimentos. ¿Eso ayudó, por ejemplo, en comparación con lo que está ocurriendo en este 2021? En 2020 sí, hubo, sobre todo desde abril hasta agosto, hubo baja en el nivel de crecimiento de los precios y a partir de octubre vuelve a aumentar la variación porcentual mes a mes. De vuelta, las causas, nosotros no hacemos análisis de causalidad, claro. Solo describimos el movimiento de los precios.
En este año 2021 el promedio mensual es mayor que el de 2020, eso sí se observa. ¿Y qué expectativas tienen de lo que puede llegar a suceder en caras al próximo 14 de noviembre o después, ¿no? Con los precios, puede haber variables de acuerdo a lo que ustedes están trabajando. ¿Qué es lo que se estima por el movimiento que se ve, al menos de nuestros encuestadores cuando salen a los comercios a relevar, es esta preocupación de los comerciantes porque la reposición de mercadería está sujeta al valor que hoy puedan vender, entonces eso hace que haya una presión inflacionaria. Y por supuesto, los fenómenos eleccionarios en todos los años, este año no es la excepción, claro, introducen mucha incertidumbre en el nivel de precios. Director, teniendo en cuenta las condiciones demográficas de la provincia, cuando hacen su trabajo de campo, ¿pueden identificar que hay algún sector, puede ser un centro urbano o más en la periferia de la provincia, que se note más, ¿no?, el aumento de precios que en algunos puntos donde pueda haber más control? Si entiendo la pregunta, eso se puede capturar más con encuestas de condiciones de vida, o sea, ver dónde impacta más, qué sectores sufren más y geográficamente ubicarlos. Las encuestas que hacemos, la que tenemos en curso es la EPH, la encuesta permanente de hogares, es una encuesta que se hace sobre el Gran Tucumán y Tafí Viejo. Esto incluye el municipio de Tafí Viejo, Las Talitas, Alderetes, La Banda, Yerbabuena y San Miguel de Tucumán, pero no se puede decir nada por el tamaño de la muestra, no se puede decir nada adentro de ese aglomerado. Claro. No es microsegmentarlo, digamos, no se puede microsegmentar. Nosotros estamos haciendo, por instrucciones del gobierno de la provincia, esta es la primera vez en la historia en Tucumán que se está llevando a cabo la encuesta de condiciones de vida de Tucumán. La encuesta de condiciones de vida de Tucumán se hace sobre los 19 municipios, por lo tanto aquí vamos a tener información ya sobre cada uno de los 19 municipios, sobre cómo viven los tucumanos en estos municipios. Ese relevamiento está cerrando ahora la semana que viene, ya estamos terminando el relevamiento en campo, luego continuamos con el procesamiento de los datos y el primero de una serie de 6 informes sale el 17 de diciembre. Y a partir de ahí todos los meses van a ir saliendo informes sobre lo que dé esta encuesta de condiciones de vida. Desde su repartición, desde la provincia también se está haciendo un simulador de canasta básica. Se hizo, y nosotros como un gran esfuerzo de la producción lo vamos a hacer y que nos ayude usted, a que lo tenemos acá en la pantalla, lo vamos a poner y vamos a hacer el simulador. Ahí está el canasta básica de cómo es el simulador. Acá una gente puede entrar a la dirección de estadísticas. Si está Así el simulador. Es, correcto. A ver. Así es, correcto. Uno entra al simulador de la canasta básica. ¿Por qué? Porque el concepto de canasta básica depende de cada hogar, de cómo es formado cada hogar. No es muy subjetiva. Exacto. Claro, ahí se selecciona el mes para calcular su canasta. Ahí usted puede elegir meses para atrás, desde 2018. Claro, a ver, pongamos cuál ponga septiembre. Que es septiembre. Septiembre, ingrese la cantidad de miembros de la familia. Ahí Ramiro pone un número, pongámosle 4. 2 adultos y 2 menores, supongamos. Siguiente. Ahí está la canasta. Y ahí entonces, miembro por miembro. Muy bueno. El papá, por ejemplo. El papá. Sexo masculino, en el primer caso. 40. Perfecto. Mamá, también la misma edad. Femenino, y la edad. Muy bien. 35. Un nene y una nena. 8 y el otro, muy bien. Eso para que vaya conformando. Ese es el calcular. Apretamos el botón calcular. Calcular, apretamos calcular. Valores. Mira vos. El primero. Canasta básica alimentaria familiar por mes, septiembre 2021. Esto es en vivo, ¿eh? 525 pesos con 91 pesos. ¿Qué quiere decir ese valor? Ese valor se debe interpretar así. Si la familia que estamos ejemplificando tuviera ingresos por 7.000 pesos, decimos que esa familia es indigente. Bien. No le alcanzaría ni para alimentarse. ¿Sí? Perfecto. El segundo valor. Y el segundo valor de 61.000 pesos. 61.000 pesos. Eso quiere decir que esta familia, si tuviera ingresos por debajo de esos 61.000 pesos, sería pobre. Bien. Si tuviera ingresos por arriba de esos 61.000 pesos, sería no pobre. Claro. El primer ítem solamente contempla alimentos y el segundo, ¿qué contempla? Bien.
Es buena la pregunta porque me lleva a explicar cómo construimos el segundo valor. Ahí está. El primer valor se construye a través de una canasta. ¿Sí? 60 bienes que están en el informe que sale mensualmente, que es lo que les explicaba al inicio. Exacto. ¿Sí? Que lo hemos construido en base a la ENGO 2013 y la ayuda del Departamento de Nutrición del CIPROSA. Pero la canasta básica total, y ahora empiezo a responder la pregunta, se obtiene a través de un cálculo matemático que usa un coeficiente que nosotros los economistas le llamamos coeficiente de Engel. Engel fue un economista inglés que vivió hacia finales del siglo XX, hizo una encuesta sobre cómo gastan su dinero los londinenses. Y un indicador que se hizo muy famoso es el coeficiente de Engel, que es el porcentaje de ese gasto total que los londinenses gastaban en alimentos. ¿Sí? Claro. Hacia fines del siglo XIX, en Londres se gastaba más o menos 80% del ingreso de los habitantes de Londres se gastaba en alimentos. Es entendible. Londres de finales del siglo XIX. Hoy un londinense gasta menos del 10% de su ingreso en alimentos. Y esto nos pasa a nivel de países y a nivel de familias. A medida que aumentan los ingresos, que las familias se hacen más ricas, la proporción es menor de alimentos. Aunque gasten más en pesos, o en libras, o en dólares, en proporción. Porque las condiciones mejoran, entonces, por supuesto, que gastan menos en alimentos y más en esparcimiento, viaje, etc. Correcto. Entonces, con ese porcentaje, nosotros calculamos ese porcentaje todos los meses a partir de otra encuesta que es la EPH, la encuesta permanente de hogares. Claro. Entonces, nosotros calculamos todos los meses la proporción que los tucumanos gastan en alimentos. Con eso yo puedo obtener, a partir de la canasta básica alimentaria, divido en esa proporción y me da un nuevo valor que es ese que aparece como canasta básica total. O sea, ahora para responder, no es una enumeración de bienes lo que compone la canasta básica total, sino es un cálculo aritmético a partir de. Entonces, así es como se obtiene la canasta básica total. Entonces tenemos dos formas de construir. La canasta básica alimentaria es con una enumeración de 60 bienes y la total es a través de un algoritmo matemático. Quiero preguntarte, me tomo la licencia de tutearte, del censo que se está haciendo en Tucumán. Sí, el censo es nacional, el censo es una obligación que debe hacer la Argentina más o menos cada 10 años, por razones de público conocimiento no se hizo en 2020, el anterior se hizo en 2010, se va a hacer el 18 de mayo de 2022, Bien. ¿sí? El año que viene. Nosotros venimos trabajando con el INDEC coordinadamente, las 24 direcciones de estadística de provincia, desde el año 2018 venimos trabajando en esto. Por supuesto que las tareas previas se han intensificado en este momento, gran parte de nuestra agenda es censo de población, estamos trabajando fuertemente en la actualización cartográfica. Esto, imagínense, nosotros tenemos que tener, a diferencia del censo 2010, todas las viviendas de Tucumán, todas en nuestra cartografía digital, en nuestro servidor en la Dirección de Estadística. ¿Eso para qué nos va a servir? Para planificar la carga de trabajo que le tengo que dar a los más de 80.000 censistas que saldrán a relevar ese día, 18 de mayo, todas las viviendas de Tucumán. ¿Está trabajando para el 18 de mayo entonces? Sí, estamos trabajando, articulando con otras reparticiones del sector público y también con empresas del sector privado como EDET, Gasnor, que están cooperando activamente. Muchas gracias por el tiempo y clarísimo como siempre, un placer. Les agradezco a ustedes, muchas gracias. Gracias. Bueno, ustedes quédense porque una de las ciudades que visitó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hace pocos días fue esa hermosa ciudad de La Cocha. Ya está el intendente de La Cocha, Leopoldo Rodríguez, aquí en los estudios para hablar lo que se estuvo haciendo en La Cocha hoy antes de y Buena durante Fuente. la llegada del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Todo eso después de la pausa y seguimos. Dale. El 11 de octubre el presidente de la Nación, Alberto Fernández, estuvo en visita aquí en Tucumán por diferentes lugares y una de las ciudades que visitó es la ciudad de La Cocha y está con nosotros su intendente Leopoldo Rodríguez. Leopoldo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Gracias por venir. Vamos a compartir, si le parece, un extracto de lo que dijo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en su municipio de La Cocha cuando estuvo el pasado 11 de octubre. Mirá. Hoy, en La Cocha, en este lindo Tucumán, es mi mayor preocupación que la Argentina, insisto, crezca, se desarrolle, que cada argentino pueda crecer y encontrar su futuro en el mismo lugar donde nace, sin tener que andar pensando
que tiene que dejar su pueblo para poder crecer. Vamos a hacerlo unidos, como lo hicimos siempre. Todos tomados de la mano, todos caminando al mismo futuro, todos por más igualdad, todos por más justicia social. Vamos a decirle sí a la vida que queremos, vamos a decirle sí al trabajo, vamos a decirle sí a la producción, vamos a decirle sí al turismo. Cada vez que viene nuestro presidente Alberto Fernández, nunca viene con las manos vacías. Siempre trae algún proyecto de obra, siempre trae un mejoramiento de un servicio y también hoy ha traído emprendimientos productivos que tienen que ver con pequeños y medianos productores, no solo produzcan, sino también puedan industrializar, que es una manera de buscar un valor agregado y eso permite generar una mayor rentabilidad, pero fundamentalmente generar fuentes de trabajo. Es la primera vez que nos visita un presidente, es la primera vez que nos visita un jefe de gabinete, es la primera... Este abrazo que te dio el presidente de la Nación, Leopoldo, ¿qué te dijo? Bueno, que sigamos adelante, que redoblemos el esfuerzo, que felicitaba al municipio y a todo el equipo por este trabajo y bueno, la verdad que un momento muy emotivo, histórico para nosotros, la felicidad de recibir y ver con la fiesta, con la alegría que se vivía ese día, todo el vecino, toda la familia de La Cocha, ¿no? Así que un día muy importante, histórico que nos tocó vivir. Y con respecto a la campaña, ¿cómo va? Bueno, hoy es un día muy importante, ¿no? Es 11 años de la muerte de Néstor Kirchner. De hecho, el jefe de gabinete Juan Mansur, con el presidente de la Nación y parte del gabinete, dirigencia y demás, hicieron un acto en Morón, recordando a Néstor Kirchner por 11 años de su partida, ¿no? Así es, bueno, es un día para nosotros, los que militamos desde hace mucho tiempo, es un día muy importante, teniendo en cuenta que Néstor fue un dirigente, el dirigente que devolvió en un momento difícil de la Argentina, en un momento histórico, la credibilidad a la clase política, ¿no? Reconstruyó esa confianza que se había perdido, entonces para nosotros lo recordamos como dirigentes, como peronistas, como un gran, como uno de los grandes dirigentes de la historia de nuestro movimiento. Y ahora, teniendo en cuenta y tomando sus declaraciones de retomar la confianza a nivel nacional y en caras a lo que van a ser las elecciones el próximo 14, ¿cómo piensa recuperar esa confianza de la gente para que vuelva a apoyar al gobierno? La verdad que sin duda es un desafío donde tenemos a nuestro flamante jefe de gabinete en ese trabajo, en ese desafío, como decía, donde el gobierno tiene que tomar algunas medidas importantes que vayan cambiando un poco el clima, un poco el ánimo de la gente, de toda la sociedad. Pero también es cierto que no hay que escaparnos del contexto en el que estamos. Venimos de 2 años muy difíciles, muy duros, de una pandemia, donde el gobierno, conjuntamente con la pandemia, tuvo que afrontar desafíos muy grandes, como de negociar la deuda, donde hoy tenemos un gobierno plantado negociando con el Fondo Monetario, sin aceptar todas las exigencias. Entonces, bueno, yo creo que esto es importante hoy remarcarlo, demostrarlo, porque creo que esto habla a la clara de que el país que este gobierno quiere. También es importante en esa reconstrucción de la confianza ser muy claros que hace 4 años veníamos de un país que no tenía una visión federal, no tenía una visión inclusiva, y el 11 de octubre, hace muy poco tiempo, hemos visto un gobierno que tiene al norte, al interior del país muy presente, donde tiene una visión federal, donde tiene
una visión justicialista y que nos tiene en cuenta, que nos incluye. Aprovechando esto que está diciendo, ¿no? Inclusive dentro del video que compartíamos hace unos instantes, es la primera vez que un presidente de la Nación y un jefe de gabinete nacional viene, no a la provincia de Tucumán, sino al interior de la provincia de Tucumán, y en este caso a La Cocha. ¿Qué tan importante es para ese ciudadano de La Cocha, que como bien decía usted, ha sido olvidado 4 años y no ha sido contemplado en políticas de Estado, que hoy con políticas federales no solo tenga al presidente, sino que además vea las industrias o el crecimiento a futuro que puede tener su municipio? Primero, como dije, es un momento histórico. Vivimos un momento histórico. Por primera vez un presidente visitó el departamento de La Cocha, visitó nuestra ciudad, y creo que eso es el mensaje más claro, el reflejo de lo que es este gobierno, de lo que el gobierno pretende para su gestión. Y yo creo que aquí en esto también hay que destacar que cuando el presidente decía en campaña, yo voy a gobernar a la par de 24 gobernadores, bueno, hoy está cumpliendo con la palabra de campaña, y eso creo que no es menor, teniendo en cuenta todo lo que decía, el momento difícil que atravesamos la Argentina y el mundo por esta pandemia. Intendente, sí, teniendo en cuenta, ¿no?, lo que fue la campaña previa a las PASO y la campaña que se está viviendo hoy con una intensidad mucho menor, de hecho no se ven ni siquiera cruces mediáticos con los referentes de la oposición de Juntos por el Cambio. Esto creo que tiene que ver puntualmente con lo álgido que ha sido la interna acá en Tucumán, o porque hay una mirada que tiene que ver con lo que en algún momento plantean algunos referentes del gobierno nacional, que dicen que después de las elecciones el oficialismo y la oposición se van a tener que juntar para pensar cómo sacar adelante un poco, bueno, y también teniendo en cuenta el contexto de la pandemia. ¿Con qué cree que tiene más que ver la intensidad de la campaña de hoy? Yo creo que el peronismo tuvo una interna muy intensa, y donde después el peronismo, por esa gran elección que hizo en todo su conjunto en las PASO, tuvo un reconocimiento a nivel nacional muy importante, que hoy un tucumano, nuestro presidente del partido, ocupa el segundo cargo más importante dentro del Ejecutivo Nacional, ¿no? Y más allá de toda la intensidad que tuvo la campaña, la interna, yo creo que el peronismo con mucha madurez entendió de que había que unirse, de que había que estar juntos, porque el desafío es reconstruir la confianza, reconstruir la Argentina. Entonces, esa madurez hizo que estuviéramos juntos, esa madurez hace que hoy al peronismo, más allá del resultado, ya esté llamando y convocando a la oposición a una unidad, porque entendemos que de esta situación difícil salimos todos juntos. Los distintos sectores, los distintos actores, tenemos que estar unidos juntos para sacar a esta Argentina adelante. ¿Considera que la oposición está teniendo esa misma lectura? No, yo la verdad que hay distintos tipos de oposiciones dentro de la Argentina. Hay una oposición en algunos casos oportunista, que se aprovecha de esta situación difícil que atraviesan muchas familias argentinas. Después también sí hay una oposición que demuestra un poco más de madurez, de solidaridad, de apoyo, de acompañamiento. Entonces, creo que hay de todo un poco, pero bueno, el peronismo, como digo, y el gobierno con mucha responsabilidad convoca a los sectores, a los actores, a la oposición que quiera ayudar a subirse a este desafío tan importante. En cuanto a la gestión de trabajo allí en el municipio, luego de la reunión que han mantenido con el gobernador interino Osvaldo Jaldo, ¿cómo están avanzando las obras? ¿Hay un compromiso de seguir trabajando en la misma línea que lo venían haciendo con el hoy jefe de gabinete Juan Mansur? Así es, bueno, nosotros seguimos en esa línea de trabajo, hemos tenido hasta aquí todo el apoyo, el acompañamiento de la provincia, como lo venía haciendo, como venía haciendo desde el primer día de gestión. No se ha modificado nada.
donde seguimos trabajando el municipio fuerte en la parte productiva, donde hemos también avanzado en algunos programas de obras que estaban pendientes a nivel nacional, así que en ese sentido, como dije, nosotros entendemos que esta línea de institucional, política, es la que va a beneficiar a Tucumán y, bueno, en el caso nuestro, a La Cocha. Es muy importante pasar en el municipio de La Cocha a la industrialización, ¿no? Con esta nueva empresa que inauguró el presidente junto con ustedes, ¿no? Así es, nosotros venimos trabajando hace mucho en fomentar la actividad porcina y este eslabón dentro de la cadena que es el valor agregado, la industrialización, es importante porque a esos 110, 120 productores que articulan con el municipio dentro de la región, los potencia, los ubica dentro de un lugar importante dentro de la región, le genera una vidriera, si bien no toda esa producción va a ir a ser industrializada, pero sí La Cocha viene avanzando con un trabajo coordinado, ordenado y estratégico, viene avanzando en genética, en ir estandarizando esa producción, en incorporar profesionales. Dentro de poco, si Dios quiere, los primeros meses del año que viene, La Cocha va a contar con una maternidad comunitaria de 60 madres. Si bien es un número pareciera chico, pero beneficia directamente a 19 productores pequeños, donde aparte de que esa producción va a ir en beneficio de la economía de esos 19 productores, también le va generando una capacitación para que ellos después puedan implementar dentro de sus granjas técnicas, claro, procedimientos, procesos. Incorporar tecnología también, ¿no? Así es, así que ya hoy no solamente La Cocha va a tener una buena genética en cuanto a los padrillos, sino también a las madres en la actividad porcina. Bien. Volviendo a la parte electoral, intendente, teniendo en cuenta la proximidad de la elección y haciendo un recuento de lo que fueron esa tendencia, ¿no?, que tiene las elecciones de medio término y esa pérdida de votos que suele tener de alguna manera el peronismo en Tucumán, ¿cuál creen que va a ser el escenario? Puntualmente me refiero a la elección de 2017, que de agosto a octubre el Frente Justicialista por Tucumán había perdido casi 60.000 votos. ¿Cree que hoy se puede lograr, se puede romper el techo de los 500.000 votos? ¿Se puede disminuir un poco? Mira, yo creo que cuando el peronismo se une por un objetivo tan importante como son las elecciones de noviembre, todo es posible. Por supuesto que para eso hay que trabajar mucho, hay que recorrer mucho, hay que militar mucho, hay que ir casa por casa, conservar y hoy más que nunca poner en práctica lo que siempre tiene y tuvo el peronismo y lo que lo caracteriza, que es el casa a casa, el mano a mano, hablar mucho con la gente, y yo creo que con ese trabajo, con ese esfuerzo que debemos tener todos los dirigentes a lo largo y a lo ancho de la provincia, podemos recuperar eso que no es, como dije, cuando el movimiento justicialista se fija un objetivo, nada es imposible. Intendente, gracias por el tiempo y gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ustedes quédense que seguimos con más de Buena Fuente. Vamos a hablar sobre lo que se votó esta semana de la ley de etiquetado, algo que se había caído en la sesión anterior y que finalmente se pudo discutir, votar y aprobar en la Cámara de Diputados de la Nación. Una pausa y seguimos. Bueno, muy bien. Uno de los temas que tuvo mucha controversia, sobre todo por la presión de los conglomerados de alimentos, fue la ley de etiquetado que finalmente se discutió y se aprobó en el Congreso de la Nación, algo que decíamos en el bloque anterior. Para hablar al respecto, le agradecemos el tiempo y lo saludamos al diputado nacional Gustavo López, que está con nosotros.
Aquí Ramiro Rearti y el equipo de Buena Fuente te saluda. Querido Gustavo, felicidades por haber jurado el martes y estrenaste el cargo con este voto positivo a favor de la ley de etiquetado. Gracias. Sí, con una sesión de 21 horas, 21 horas seguidas debatiendo, y por suerte todos los proyectos se habían consensuado y todos los proyectos salieron por mayoría abrumadora. El de etiquetado frontal o el de alimentación saludable, en realidad salió 200 positivos a 22 negativos. A ver, ¿por qué hay 22 votos negativos y 16 abstenciones? Bueno, porque todavía hay un sector pequeño, por suerte, en términos legislativos, que no termina de comprender que aquí lo que se votó fue el derecho del ciudadano a tener información acerca de lo que come o de lo que toma. No se prohíbe nada, no se prohíbe ningún alimento. Claro. Se obliga a las empresas a dar información sobre alimentos. Y sobre todo, los que tengan sodio, los que tengan azúcares, los que tengan grasas o grasas trans, esos tienen que tener un aviso en particular cuando pasan un mínimo. Ese aviso es un octógono en negro con letras blancas que tiene que decir que tiene o mucho sodio o mucho azúcar o mucha grasa trans. Y entonces el ciudadano, que por el artículo 42 de la Constitución tiene derecho a la veracidad de la información en cuanto a los alimentos, el ciudadano, si decide comerlo, lo come igual, si decide tomarlo, lo toma igual, pero va a tener la advertencia de que eso no es sano. Claro, que sobre no todo pensando en los niños y niñas, Gustavo, ¿no? Exactamente, porque fíjate vos, después sí se prohíben una serie de cosas, que es, si alguno de estos alimentos tiene por lo menos una de las etiquetas, porque puede tener una, puede tener dos, puede tener tres, depende los contenidos. Digo, puede tener mucho azúcar y también puede tener mucha grasa o mucha grasa trans y además mucho sodio, entonces va a tener 3 etiquetas. Pero con que tenga una, entonces no puede haber publicidad engañosa, no puede haber publicidad en los alimentos para chicos si tienen una etiqueta. Es decir, si el alimento es sano y es saludable, puede haber publicidad donde se quiera y de cualquier tipo. Claro. Si el alimento no es saludable porque tiene una de las etiquetas que dice que no lo es, entonces no puede haber publicidad engañosa, no puede tener propaganda de alguno de los dibujitos animados o de algún superhéroe o de algún deportista. Digo, no se puede incitar al consumo de algo que al chico le va a hacer mal. Fíjate vos que nosotros tenemos, por un lado, el 50% de los niños de la Argentina bajo situación de pobreza, pero por otro lado tenemos el 45% de los niños con sobrepeso. Entonces, ¿cómo es esto? Son pobres, pero además tienen sobrepeso porque se alimentan mal. Entonces, lo que busca la ley es una buena alimentación, una alimentación sana, y además, lo que trae, además, es que los ministerios de educación tienen que implementar currícula educativa en el nivel primario y secundario para alentar la alimentación sana, enseñar, advertir qué es lo que se debe comer. Entonces, aquí es una ley integral, vuelvo a decir, una mayoría abrumadora, 200 contra 22, que han decidido esto, han decidido que si alguno de los alimentos procesados no es bueno porque alguno de sus nutrientes tienen exceso en algo, que se apaga para que la madre, el padre, el niño, quien sea, sepa que el consumidor. Y bueno, y si decide no consumirlo, no lo consume, si decide consumirlo, lo hace sabiendo cuáles son los riesgos, pero que no puedan engañarte, ¿no? Que no te puedan decir, este yogur pintado de verde te va a hacer bien, cuando ese yogur pintado de verde a lo mejor tiene, como ha llegado a tener alguno, 15 cucharadas de azúcar. Es como si te comieras 15 cucharadas de azúcar todas juntas, está concentrado a lo mejor en un yogur que te están vendiendo de manera engañosa como si fuera algo saludable. Sabemos que estás muy requerido por nuestros colegas, así que te agradecemos sobremanera el tiempo y esperamos tenerte nuevamente con más tiempo para poder hablar no solamente de la cuestión específicamente de la ley de etiquetado, sino también de la política nacional.
Con mucho gusto, a disposición y gracias. Un abrazo grande. Bueno, Gustavo López, diputado nacional, hablando sobre la ley de etiquetado. Martín, algo que, en el caso de los diputados por Tucumán hubo 2 que votaron en contra de este proyecto, ¿no? Así es, fueron Beatriz Ávila y Domingo Maya que se expresaron, hicieron sus intervenciones, pero pasó de todo, ¿no? Porque la sesión anterior, Juntos por el Cambio no había dado quórum y había planteado una agenda de temas como condicionamiento para debatir el tema que no se trataron ninguno ayer, ¿no? Fue, digamos, como bastante raro lo que pasó. Bastante raro, No, además se esperaba también que por parte de la oposición y más específicamente de Juntos por el Cambio, al no haber dado quórum en oportunidades anteriores, mínimamente la cantidad de votos entre los positivos y los negativos esté un poco más peleada, pero la verdad es que no pasó. Y había mucha, digamos, antes de esta sesión en la que no habían dado quórum, muchos de la oposición estaban a favor de este proyecto. Pero por una cuestión, si se quiere, electoral, no dieron quórum como para dejar mal parado el oficialismo, ¿no? Sí, se instaló mucho el tema, ¿no? La verdad que fue un tema como que se popularizó bastante, muchos artículos y como que la gente estaba pendiente de lo que pasaba. Y cuando en realidad tendría que empezar en la misma gente, ¿no? Porque para ellos es que está destinado para la población en general y es por esto, Ramiro, que tenemos la visita de los profesionales que nos van a hablar de eso, que es muy importante. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Buenas noches. Le hemos hecho también espectadora principal de la entrevista anterior. Sí, está bueno, muy bien. Es algo que debería ser normal, pero no lo es, que la gente sepa qué es lo que está consumiendo, ¿no? Así es un derecho a la información que tenemos todos para poder después diferenciar cuáles son los alimentos que son más saludables que en comparación con los que no lo son, ¿no? Pero es muy importante, como decía el diputado, que esta medida no sea una medida aislada, sino que esté, diríamos, en concordancia con una serie de medidas que faciliten o que promuevan la prevención de la obesidad que es un problema de salud que es muy importante para todos nosotros, para la Argentina y para el mundo, y que es muy importante también la participación de diferentes sectores, ¿no? Como por ejemplo los establecimientos educativos, que incorporen a la currícula una materia o materias relacionadas con la educación nutricional, es muy importante para que los chicos aprendan a tomar las mejores decisiones, ¿no? Para que la gente entienda, doctora, cuando tengan que realizar las compras, ¿con qué se va a encontrar en las góndolas determinados productos? Bueno, mira, esta ley está principalmente orientada a los alimentos procesados, ultraprocesados y envasados. Entonces nos vamos a encontrar con una figura octogonal, como bien lo decía el diputado, en la región frontal, en la cara, diríamos, principal del envase, que tiene que tener, ciertos requisitos, ¿no? Tiene que tener un tamaño adecuado, tiene visible. Que tener, ¿cómo? Visible también. Visible, porque tiene que tener por lo menos un 5% del tamaño en relación con el envase, con el total del envase. Y va a tener esas leyendas: alto contenido en azúcares, alto contenido en grasa, alto contenido en sal y alto contenido en calorías, ¿no? Estima que esto va a lograr reducir. Uno piensa también en la cuestión de los productos light, ¿no? Porque se venden como light o uno identifica directamente lo verde con light. O el 0% también, que es engañoso, porque cero de qué, pero ¿qué tanto tiene de lo otro? En realidad los productos light, diríamos, se comparan con el producto estándar, ¿no? No quiere decir que un producto light no tenga grasas y no tenga azúcares, sino que tiene una disminución en relación con el producto estándar. También es muy importante que aprendamos que le enseñemos a los chicos y a la población general que los alimentos tienen, diríamos, una riqueza nutricional que por ahí esta ley de etiquetado debería no solamente enseñar, diríamos, la etiqueta principal, sino también educar a la población para que puedan tener una lectura más completa de lo que es el etiquetado tradicional, ¿no? Nosotros podemos tener, como decía el doctor, un yogur que sí o sí va a tener la leyenda alto contenido de azúcares, porque en realidad los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud son muy estrictos en relación a esto, pero que nutricionalmente son mucho más saludables que por ahí un alfajor, ¿no? Entonces, enseñar a los niños, enseñar a la población de que por ahí un producto que, si bien puede tener el logo o la etiqueta, puede tener beneficios en cuanto a la alimentación, ¿no? Ahora, Alejandra, hablando de pandemia y obesidad, pandemia y consumo de alimentos, bueno, la gente estuvo encerrada todo el 20, mayoría del 2020, y eso generó
me imagino, mayor nivel de digamos, obesidad, sobrepeso, en diferentes sectores, ¿no? Y trastornos alimenticios. Así es, así es. ¿Cómo se comportó la curva? ¿Hubo mayor consumo? Hubo mayor consumo de alimentos y también, bueno, la gente no pudo hacer ejercicio, ¿no? Exacto, son varios factores, ¿no? Como te explicaba recién, no solamente el consumo excesivo de ultraprocesados es responsable del exceso de peso en la población, sino también el sedentarismo, claro, el estrés, el mal dormir. Son todos factores que tienen que estar, diríamos, de alguna manera abordados para que nosotros podamos tener un impacto real, ¿no?, en el descenso de peso. Claro, esta ley de etiquetado es un ítem, digamos. ¿Tienen estadística, doctora, de la cantidad de población que está con obesidad, por ejemplo, en la provincia? ¿Se está trabajando sobre eso? Bueno, según la última encuesta nacional de factores de riesgo a nivel nacional, tenemos 6 de cada 10 personas en Argentina que tienen algún problema de exceso de peso, y más o menos un 25% con obesidad ya diagnosticada, es ¿no? Muy elevada, doctora, la cifra. Es muy elevado, y es por eso que una de las medidas que tenemos que aprovechar la oportunidad de que se está hablando de este tema del etiquetado, que se despertó la curiosidad de todo el mundo, es una buena oportunidad para, por un lado, educar, valga la redundancia, a la población, para que puedan elegir correctamente cuáles son los alimentos que tienen menor contenido de grasa y azúcares y que son más ricos desde el punto de vista nutricional. Y por otro lado, en conjunto con otros sectores, implementar otras acciones para disminuir, diríamos, esta problemática. Y también esta, ¿no?, cuestión de enseñar a consumir, enseñar a comer, si se quiere, ¿no? Enseñar a comer. Enseñar a comer por el tema de la compra de los alimentos. Si bien está la población absolutamente invadida por publicidad para poder, obviamente, consumir lo que está dirigido, pero poder cambiar, si se quiere, la lógica de la ingesta, ¿no? El tema de las gaseosas, el tema de la ingesta o no en cantidades proporcionales de pan, carbohidratos, etcétera, ¿no? Exacto, no nos olvidemos que, diríamos, las guías argentinas para la población alimentaria, las guías alimentarias para la población argentina, las GAPAS, tienen una serie de recomendaciones que nos sirven para adquirir buenos hábitos saludables. Uno de ellos es consumir, por ejemplo, 5 porciones de frutas y verduras, que nuestra dieta sea equilibrada, que tenga un poco de proteína, un poco de hidrato de carbono, bastante de verduras, que haga actividad física al menos 30 minutos por día. Doctora, tiempo atrás hablábamos y le prestábamos mucha atención al término desnutrición y hoy empezamos a hablar de malnutrición. Exacto. ¿Han cambiado nuestros hábitos como argentinos a la hora de comer? Sí, se habla de malnutrición porque justamente el problema de la obesidad va acompañado de malnutrición, ¿no? Justamente por esto, ¿no?, por el exceso de alimentos ultraprocesados, por el exceso del consumo de grasa, de azúcares, y con dietas que son muy pobres desde el punto de vista nutricional. Por eso se habla de malnutrición, o sea, con poco contenido de vitaminas, de minerales, etcétera. Doctora, en cuanto a la asistencia que está brindando el Ministerio, están trabajando con el CEPTA. ¿Dónde debe concurrir la gente para recibir la misma? Bueno, nosotros en el CEPTA trabajamos con pacientes con obesidad mórbida. Estamos ubicados en calle La Madrid 623, tenemos un número de teléfono también que es una línea directa, 420-3055, de lunes a viernes de 7:30 a 16 horas. Muy bien, muy clara y muchas gracias por el tiempo, doctora. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ustedes quédense que ya volvemos. Uno de los temas que nos tuvo a todos y todas preocupados fueron los incendios en el interior de la provincia de estos días. Tomó intervención el gobierno de la provincia y también se hizo el relevamiento de las zonas afectadas. El resumen lo hizo el ministro del Interior, Miguel Acevedo, que lo compartimos a continuación. Todo el Estado provincial, en sus distintos estamentos, estuvo en las zonas afectadas y con posterioridad fuimos a brindar ese informe que lo pidió quien está hoy a cargo del gobierno provincial, Sergio Mancilla, donde se brindó la información que teníamos todo y las acciones que vamos a realizar.
En primer lugar, yo tengo que destacar que felizmente no hubo pérdidas de personas, no hubo daño en el aspecto físico de las personas, salvo el humo que afectó un poco los ojos y que fueron asistidos por el Ministerio de Salud en el acto, y la solidaridad de toda la gente, de los productores, de los comisionados, de los empleados de la comuna, de la gente del pueblo, para ir en contra y mitigar el fuego, porque es algo a lo que no estamos muy habituados, que avance en zonas urbanas. Sí sabemos que hay algunos focos y que hemos ido trabajando ya en ese sentido en zona del monte o de los cerros, como en el caso de La Cocha, que hace una semana ya que tenemos ahí combatiendo con eso, y hoy llega un avión hidrante para tratar de ayudarnos con eso. Son muchos galones. Defensa Civil estuvo coordinando en todo momento. Lo que sí tenemos que lamentar es pérdida de la producción, más que nada. Las familias que estaban afectadas son 2 familias en la comuna de Las Cejas y una en Piedrabuena. La de Piedrabuena, felizmente, no en la casa donde residían, pero sí en el depósito donde almacenaban semillas y granos. Gracias a la producción de Con Mucho Picante, que nos facilitaron el video del ministro del Interior. El ministro allí indicaba, Ramiro, en sus declaraciones que fue afectada la producción, que no hubo víctimas en cuanto a las personas, pero que habrá que investigar de fondo qué es lo que pasó, qué es lo que provocó este tipo de incendios que ha causado daño. Bueno, hubo mucho viento, ¿no? El día de los incendios, mucho viento caliente, viento sonda, más las temperaturas altas, ¿no? Sí, pero cuando suelen ocurrir este tipo de situaciones, siempre está la reflexión de si fue intencional o no, o si fue un descuido, y bueno, se están realizando todas las investigaciones pertinentes. Sí. Bueno, vamos a hablar de lo que dejó la semana en la política, Martín. Así es, pasamos del fuego que se apagó al humo que dejó la campaña. Vamos a ver un poquitito de postales, ¿te parece? Cómo no, dale. Lo primero que tenemos para ver es que, bueno, pasó la interna de Juntos por el Cambio, que también fue bastante álgida, y hubo cruces con el sector del bucismo, ¿no? Porque Bussi dice que Juntos por el Cambio es el peronismo, porque Germán Alfaro se lo identifica con el peronismo, pero tenemos acá un episodio puntual que tiene que ver con la familia Bussi, ¿no? Porque tanto Ricardo Bussi como su hija Josefina Bussi están encabezando la lista de Fuerza Republicana, su hija como candidata a diputada y él como candidato a senador, y se vivió un episodio. Vamos a ver si tenemos ahí otra de las fotos de Fuerza Republicana, porque ¿te acordás de ese episodio que hubo? Ahí está, mirá, justamente esa placa. Ricardo Bussi otra vez internado por COVID después de participar en una sesión sin mantener los cuidados. Bueno, claro, la parlamentaria de la semana pasada. Se suspendió la sesión que iba a hacer hoy, se pasó para el jueves porque él había quedado aislado, porque al comienzo estaba contagiado, después dijeron que no, y terminó de alguna manera criticando a laboratorios por el procedimiento, cuestionando el Ciprosa, algo muy similar a lo que fue la primera vez que se contagió. Pasó este periodo y Bussi ya volvió a la campaña, ahí se ve algo de la gráfica de él. Por el lado de Juntos por el Cambio, una de las novedades es que el diputado José Cano parece que quiere tomar revancha contra Horacio Rodríguez Larreta, porque no sé si ustedes recuerdan que Rodríguez Larreta impulsó la candidatura de Germán Alfaro, ¿no? Dentro de la interna de Juntos por el Cambio. Bueno, al que lo vemos ahí con José Cano es al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que le quiere diputar el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical a Cornejo, que es el gobernador de Mendoza, que está por salir. Bueno, tienen mucha relación, muy buena relación hace muchos años, los dos, Cano y el gobernador de Jujuy. Cano va a ser el jefe de campaña de la interna de la Unión Cívica Radical de la candidatura de Morales. Eso es lo que tiene que ver con Juntos por el Cambio. También hay algo más de Juntos por el Cambio que pasó esta semana, que fue una novela en relación a lo que pasaba con el Consejo Deliberante. Claro. Porque bueno, dice Roberto Sánchez que el Consejo Deliberante de Concepción. Sí. El intendente Roberto Sánchez, que es candidato a diputado en la boleta que lleva a Germán Alfaro como senador, él dice que va a asumir en caso de que quede electo. Entonces la discusión es quién queda en la intendencia, y justo coincidió con el recambio de la mesa del Consejo Deliberante, que quedaba Alejandro Molinuevo, pero se estaba discutiendo quién quedaba de vicepresidente
por y debajo quedó un de hombre de él. Raúl Albarracín, Gabriel Jiménez. Así es, pero hubo 5 sesiones que se cayeron. ¿Tantos intentos hubo de sesión para Totalmente. modificar la mesa del Consejo Deliberante? Finalmente, bueno, quedó, teniendo en cuenta que son del mismo espacio, integran la misma boleta, se resolvió el conflicto, se acomodaron las autoridades y hay ahí puntualmente un tuit de Albarracín ahí, que es el que veíamos recién, que lo felicita al vicepresidente primero y no al presidente del Consejo Deliberante, así que eso de alguna manera da la pauta de... Bueno, hubo de reunión cómo igual entre Albarracín y Sánchez antes de lo que ocurrió en el Consejo Deliberante. Sí, varias reuniones hubo. Así que parece que las internas no terminan juntos por el cambio. Donde sí terminaron las internas parece que es en el frente de todos, porque hoy el gobernador Osvaldo Jaldo. Juan Mansur, a cargo de en uso de licencia como jefe de gabinete, recibió al vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, gobernador interino, que es la segunda vez que él lo recibe en su despacho en la Casa Rosada. Ahí se ve los dos sentados mano a mano, algunos papeles sobre la mesa. Y tuvo también una por el jornada acto, larga, ¿no? También fue Sí, por el acto de hoy, el ¿no? acto Morón. de Morón. Y bueno, se especula con que más allá de la información cruzada para seguir con las obras en la provincia, se está de alguna manera definiendo la estrategia electoral, porque quedan exactamente 18 días para las elecciones de noviembre. Muy poco ya para las elecciones generales del 14 de noviembre. ¿Algo más? Eso fue Muy todo, bien. y la semana que viene vamos a estar con el último programa antes de las elecciones. Claro, si el mal último no programa. recuerdo. Y ya vamos a tener más cerca el bochín, como dirían en el barrio, a ver si se va a repetir o no los números, ¿no? Vamos a traer unas placas de cómo fueron los resultados del 2017, 2019 y 2021 claro, de las PASO elecciones de a medio noviembre. término. Y ahí vamos a hacer un pálpito. Te quedan 2 semanitas, Martín, igual, ¿no? No tires Te quedan chivo, 12, ¿no? por Porque- favor, resguarda la información. La cobramos después. Ah, bueno, hay que grabarla. Bueno, gracias a los tres. Hoy más cómodo porque están sentados, ¿eh? Ah, sí. Falta que me pongan el Yo estoy trono a parado. mí y ya... Falta que me pongan el trono a mí, estamos todos sentados. Bueno, gracias. Gracias Nos vemos a el ustedes, miércoles buenas próximo. Y nosotros, como habrán visto, los que nos siguen todos los miércoles, hemos cambiado escenografía, hemos cambiado distribución de nuestro excelente panel. Todo gracias a 2 empresas, a Zimmerman Muebles y también a Zoom Bazar Regalería, que ha dejado esto como nuevo, así que les agradecemos por habernos confiado todo lo que ven ustedes en este nuevo set que tenemos de Buena Fuente y escenografía, por supuesto. Y gracias a Roland Cotton, por supuesto, que me viste y me acompaña en nuestros productos. A Árbol Negro Films, que hace posible toda la puesta al aire que ustedes ven, y a todo el equipo detrás de cámara, que son unos genios y unas genias. Que termine bien la noche. Nos vemos el próximo miércoles de Buena Fuente, 5ª temporada en el canal de Todos los Tucumanos, programa ganador de Martín Fierro a Mejor Programa Periodístico. Que descansen. Chao.